En el vídeo anterior habíamos visto los factores que afectan al equilibrio. En concreto, habíamos visto la concentración, presión y volumen. En este vídeo vamos a ver cómo la temperatura afecta a un equilibrio. Mientras que los cambios en concentración, presión o volumen alteran la posición de equilibrio, es decir, las cantidades relativas de productos y reactivos, un cambio en la temperatura puede modificar la constante de equilibrio. Vamos a considerar el equilibrio siguiente. Tenemos que N2O4 gaseoso da lugar a dos moléculas de NO2 gaseoso. Sabemos que esta reacción es endotérmica, es decir, su entalpía es mayor que cero, lo que indica que se absorbe calor, como viene indicado aquí en la siguiente ecuación. Es decir, tenemos que aportar calor para que esta reacción se produzca. Por lo tanto, la reacción inversa va a ser exotérmica, es decir, se libera calor. Por lo tanto, un incremento en la temperatura va a favorecer que la reacción endotérmica se produzca. Un incremento de temperatura va a producir que el equilibrio se desplace de izquierda a derecha. Por el contrario, un descenso en la temperatura va a favorecer que se produzca la reacción exotérmica, es decir, en el sentido opuesto. En los siguientes gráficos vemos cómo cuando tenemos el equilibrio N2O4, los dos gases N2O4 y NO2 introducidos en unas ampollas presentan un color anaranjado a 20 grados. Sin embargo, cuando una de las ampollas se introduce en un baño con hielo, es decir, se disminuye la temperatura a 0 grados, se observa que el color se vuelve más pálido. Eso es debido a que el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de N2O4, que es incoloro. Por otro lado, si aumentamos la temperatura a 60 grados, lo que estamos haciendo es desplazando el equilibrio hacia la derecha, es decir, porque aumenta su constante de equilibrio. Y por lo tanto, se observa que el color de esta disolución gaseosa se vuelve de color marrón oscuro debido a una mayor concentración de NO2. A continuación tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos un equilibrio entre una sal de cloruro de cobalto que presenta un color azul. Si esta sal se hace reaccionar con agua, formándose este otro compuesto, se forma un compuesto de color rosa. Esta reacción es exotérmica, ¿vale? Entonces, una disminución de la temperatura va a producir que el equilibrio se desplace hacia la derecha, como vemos en el caso en el dibujo a la derecha. Y un aumento de la temperatura, como tenemos aquí en el caso de la izquierda, vemos que la disolución se vuelve de color azul, por lo que el equilibrio se ha desplazado hacia la izquierda. En resumen, podemos decir que un aumento de temperatura favorece una reacción endotérmica y una disminución de temperatura favorece una reacción exotérmica.
por lo que vamos a tener que fijarnos en las entalpías para poder decidir si un aumento de temperatura va a producir que una reacción se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Por último, también me gustaría comentar qué efecto tiene un catalizador en la reacción. Sabemos que un catalizador lo que hace es aumentar la velocidad de la reacción. ¿Y cómo hace eso? Pues porque reduce la energía de activación de la reacción. Como vemos en el diagrama, si tenemos unos reactivos que da lugar a unos productos, la reacción ocurre a través de la formación de un complejo activado. ¿Vale? Entonces, se necesita una energía de activación EA para que esta reacción se produzca. Lo que hace el catalizador es disminuir dicha energía de activación, haciendo que la reacción se produzca más rápidamente. Sin embargo, este catalizador no va a afectar al equilibrio, solo afecta a la velocidad, por lo que tenemos que recordar que la presencia de un catalizador no modifica la constante de equilibrio, ni tampoco desplaza la posición del sistema en equilibrio. Lo único que hace es que aumente la velocidad de reacción. Aquí tenemos una cuestión para resolver y para pensar un poco. Tenemos dos diagramas que representan la reacción X2 más Y2 para dar dos moléculas de XY y tenemos el equilibrio a dos temperaturas, T1 y T2. Y sabemos que T2 es mayor que T1. Entonces nos va a preguntar, ¿la reacción es endotérmica o exotérmica? Pues esto es algo que tenemos que pensar y mañana en clase lo comentaremos. Por último, me gustaría resumir los factores que afectan al equilibrio. Hemos visto cómo un aumento en la temperatura o un cambio en la temperatura modifica el valor de la constante de equilibrio, mientras que los cambios en concentración, presión y volumen pueden cambiar las concentraciones de equilibrio de la mezcla de reacción, pero no modifican la constante de equilibrio. Un catalizador puede acelerar un proceso químico, pero no tiene efecto sobre la constante de equilibrio o sobre las concentraciones de equilibrio de las especies reactivas.